También es verdad que la pericarditis aguda es más común, la más común de todas, es más común en jóvenes. O sea, entonces ayuda a no confundirse con la enfermedad coronaria. Desde el punto de vista semiológico, ¿cuáles son las características de la pericarditis? Examen físico. Roce pericardio. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon? Difícil. No es frecuente. O sea, en el contexto de una pericarditis aguda aparece casi siempre, pero es transitoria, aparece y desaparece. ¿Sí? Tiene 3 fases, una con o sea, se llama que tiene 3 fases, se escucha durante más en la sístole auricular ventricular o en la diástole ventricular. Tiene esa característica y de cuero seco, que se baja. ¿Sí? Obviamente aparece también más si se le coloca al paciente más hacia el frente. ¿Okay? El roce pericardio. Cuando está es bastante específica de la enfermedad, pero no siempre está, por lo cual es baja, no es tan sensible. ¿Ok? Desde el punto de vista electrocardiográfico también tiene algunos datos que es importante, porque todo al final, todo dolor torácico hacemos electrocardiográfico. La pericarditis tiene algunos cambios electrocardiográficos que le son típicos, que es el supra del nivel del ST, pero con cavidad hacia arriba. Y ese supra del nivel del segmento ST es difusa, no como en el síndrome coronario, donde el supra del nivel es por parte de acuerdo a donde está el infarto. En la pericarditis es difusa. Y algo que es muy típico es la depresión del segmento PR. ¿Sí? El PR baja. Y la aparición de la T negativa en el mismo momento que el supra del nivel, que es diferente al infarto, porque en el infarto la T aparece después. En la pericarditis juntos. O sea, son datos electrocardiográficos de pericarditis. Después, dentro de su examen de los estudios que vamos a hacer, obviamente tiene que estar biomarcadores. Le pedimos la troponina, cómo se comporta, puede haber elevación. ¿Sí? Realmente hay una diferencia entre el término miopericarditis y perimiocarditis. Muchos usan indistintamente, pero hay una diferencia. La miopericarditis es la afectación miocárdica secundaria a la pericarditis. La perimiocarditis es la afectación pericárdica secundaria a la miocarditis. ¿Entendieron? Tiene implicancia que la perimiocarditis puede evolucionar en insuficiencia cardíaca, porque estamos hablando de un paciente con miocarditis que afectó el pericardio. O sea, agarró toda la pared y afectó el pericardio. ¿Entienden? Sin embargo, la miopericarditis, que es la afectación del pericardio, solamente afectó la parte del epicardio. Entonces no evoluciona en insuficiencia cardíaca. O sea, esos detalles hay que tener en cuenta. ¿Okay? Desde el punto de vista ecocardiográfico, ayuda. Todo paciente ayuda porque alguna vez se establece el diagnóstico. No es común, o sea, no es frecuente, pero cuando aparece es pericarditis, que el pericardio esté engrosado, que tenga líquidos. ¿Sí? La ecocardiografía negativa descarta la pericarditis, no. ¿Ok? Entonces, si usted tiene una sospecha alta de pericarditis no confirmada, entonces se puede pedir una resonancia. La resonancia brilla el pericardio. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, obviamente se estudia todos los laboratorios, hemograma, bioquímica sanguínea, ¿sí? Hormonas tiroideas, función renal, o la pericarditis médica hay. Si ustedes dudan que ese paciente sea una pericarditis idiopática, tienen que estudiar enfermedades inmunológicas. ¿Sí? Entonces, para el diagnóstico. En cuanto al pronóstico en principio de una idiopática viral es común. Siempre tiene que interrogar sobre la presencia de un cuadro viral hasta 2 semanas antes del proceso. ¿Okay? En el tratamiento, básicamente son los antiinflamatorios. Se puede usar aspirina, se puede usar ibuprofeno, se puede usar colchicina, se puede usar corticoides, ¿sí? En ese orden. Actualmente las guías abogan por el uso de AINES más colchicina, porque disminuye la posibilidad de recurrencia. A no ser que esa pericarditis se produzca en una embarazada, en donde no vamos a poder dar antiinflamatorio, entonces yo doy corticoides. El problema del uso de corticoides es que aumenta la posibilidad de recurrencia. ¿Y a qué llamamos recurrencia?
Llamamos recurrencia al proceso pericárico que aparece hasta 3 a 12 semanas después del primer evento. ¿Ok? Recurrencia. Entonces, cuando uno usa corticoide de entrada, hay más probabilidades de recurrencia. Por lo cual es mejor AINES con colchicina. Normalmente el tratamiento dura 3 meses. ¿Sí? A partir de la segunda semana, y si la clínica pericardítis mejora, entonces uno va bajando la dosis de antiinflamatorio hasta suspender, normalmente 3 meses. ¿Sí? Las complicaciones que pueden dar la pericarditis generalmente, como les dije, es un curso benigno, pero sí puede evolucionar a algo que se llama pericarditis constrictiva, y sí también puede dar derrame pericárdico que sea hemodinámicamente significativo, o sea, taponamiento cardíaco, pero es raro, no es lo común, ¿sí? Pero siempre uno va a tener que estar atento, o sea, no estaría mal que al paciente con pericarditis le iniciemos tratamiento y le hagamos una ecocardio 1 o 2 semanas después para ver la evolución, no estaría mal, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? ¿El tratamiento total es 3 meses? Más o menos. ¿O 3 meses? 3 meses de tratamiento, más o menos. Total. Sí. ¿O 3 meses y ahí recién disminuye? No, 3 meses. A partir de la segunda o tercera semana, donde si vos ves que hay mejoría clínica, ahí se puede ir bajando. Por ejemplo, si estamos usando ibuprofeno, aspirina y ibuprofeno puedo usar. Hoy los metacina también, pero en el mercado acá no tenemos. Ibuprofeno, 800 miligramos cada 8, 2 semanas, dosis alta. Entonces, a partir de la segunda, bajarle a 800 cada 12, 2600. 2 semanas, pasarle a 400 cada 8, y así. Titular. ¿Sí? Y la colchicina no, la colchicina va a ir entre 0,5 y 1 miligramos 3 meses seguidos, a los 3 meses para, no tenés que titular. ¿Sí? Corticoide, entre 20 y 50 miligramos al día. ¿Sí? Pero eso, y ahí, si la casi aparece otra vez o no responde al tratamiento, le haremos corticoide. ¿Sí? Eso con respecto. Después tenemos el derrame pericárdico. Normalmente el líquido que hay en la bolsa pericárdica, ¿cuánto es? 15 a 50 miligramos, ml, perdón, 50 ml. Entonces, hablamos de derrame pericárdico cuando ese volumen aumenta. Lo más común otra vez, ¿cuál es la causa? Que sea una viral o idiopática, ¿sí? Pero ahí también ya aparecen otros diagnósticos, porque nuestra experiencia, aquí en el hospital regional, cuando era con jefe de clínica médica, todos los derrames pericárdicos, la mayoría fueron neoplásicos, ¿sí? Entonces, cuando tenés líquido que está aumentando, y otra vez ahí importante la historia clínica, el contexto del paciente. Si viene un tipo grande como yo que ya tiene eso, ustedes no van a pensar que sea una pericarditis nomás, tener hoy ya que sea una pericarditis, ¿verdad? Entonces, la historia clínica, el contexto del paciente es fundamental, porque ahí aparecen diagnósticos diferenciales. Tenemos las neoplasias, como le dije acá, fueron casi todas neoplásicas en el contexto de un derrame pericárdico. El hipotiroidismo, la uremia entra también, la enfermedad inmunológica, las enfermedades infecciosas, ¿sí? Tanto bacterianas o tuberculosas, tienen que ya entrar en la idea de que yo tengo que descartar. ¿Y cómo se descarta? Obviamente la historia clínica es fundamental, el contexto del paciente, ¿sí? Acuérdense que en el derrame pericárdico nosotros nos usamos exudado y transudado, eso no existe, ¿ok? No existe. Entonces la historia clínica es importante. La ecocardiografía define el líquido. Si yo tengo entre 100 y 300 de un derrame pericárdico, 300 a 500 moderado, más de 500 es importante, ¿sí? El ecocardio define la cantidad de líquido. También nos puede dar idea, y obviamente el contexto, si es un derrame pericárdico purulento, el paciente va a estar con síntomas infecciosos, ¿verdad? Y la ecocardio va a mostrar el líquido grumoso. Entonces, esa es una de las únicas eventualidades que nosotros tenemos que pinchar y estudiar, ¿sí? Entonces, la función del líquido pericárdico. El electrocardiograma, yo puedo tener los signos que hablamos de la pericarditis, pero también puede aparecer un signo importante que se llama alternancia eléctrica.
La alternancia eléctrica implica que con cada latido tus complejos QRS varían de tamaño. ¿Por qué es importante? Porque habla de un derrame pericárdico grande, porque depende, baila el corazón dentro del agua, del líquido, mejor dicho, y la posibilidad de taponamiento hay. Entonces es la alternancia eléctrica. También pueden ver los complejos pequeños. ¿A qué le llamamos complejos pequeños? A los QRS en derivaciones inferiores menos de 0,5 milímetros y en las derivaciones precordiales menos de 10 complejos pequeños y alternancia eléctrica, señal de derrame pericárdico importante. ¿Sí? Cuando decimos punzar ese derrame, sería o porque el paciente está taponando, entonces para drenar y salvar la vida del paciente, en ese proceso de drenar, salvar al paciente, entonces estudio líquido. ¿Qué es lo que estudiamos del líquido pericárdico? Olvídense de los criterios de Light, no se confundan. Uno van a sacar si se confunden. El criterio de Light es para derrame de hogar. En el derrame pericárdico, ¿qué es lo que buscamos? Tinción de Gram, buscando infección. Estudios, la citología, porque podemos ver células malignas, el PAP de líquido. ¿Okay? Se puede hacer algunos estudios si ustedes sospechan de tuberculosis, por ejemplo, gamma interferón. ¿Sí? Se puede hacer el ADA. ¿Saben lo que es ADA? El adenosina desaminasa, que es un marcador de tuberculosis en el líquido pleural, también se puede hacer en el líquido pericárdico. En ciertas ocasiones, si la sospecha clínica, se puede hacer PCR de virus, PCR de bacterias también en el líquido, pero no se hace LDH, glucosa, no se hace. ¿Okay? Y la función está determinada cuando ustedes creen que es infeccioso, cuando creen que es más neoplásico o cuando tengan que drenar por taponamiento. Ahí nomás se pincha el líquido. ¿Okay? También siempre la resonancia cardíaca es sumamente importante porque la resonancia define el grosor, define inflamación. Entonces es importante. Un detalle muy importante, y voy a ejemplificar un caso porque pasó así. Siempre acuérdense que la parte traumática, los traumas también producen derrame pericárdico hemorrágico, ¿sí? Y una enfermedad que siempre tienen que tener en cuenta en un derrame pericárdico, la disección de aorta, ¿sí? Entonces, bien, ¿por qué es importante? Porque si yo dreno el pericardio, el paciente se va a morir. ¿Ok? El paciente viene con dolor de pecho. Se nota la silueta cardíaca en la radiografía aumentada, parece abombada. Usted vio ya la radiografía de un derrame pericárdico. Imagínense ahí los emisores están claros, no hay congestión, pero el corazón está así como un botellón. Eso es señal de derrame pericardio antes que insuficiencia cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca ustedes van a tener líneas de Berkeley y redistribución vascular. En la radiografía del derrame van a tener el corazón grande, el botellón, pero sin aumento de la vascularización pulmonar. Entonces vino con ese síntoma, pero él tenía el dolor demasiado intenso, no era tanto de una pericarditis. Entonces dijimos, no hay que punzar esto, no hay que punzar. Pero vino el cirujano, como siempre, no, vamos a punzar. Disminuye la presión del pío pericárdico y aumenta la disección y la sangre aorta se fue hasta se rompió la aorta y se murió ahí. ¿Sí? Sin exagerar hasta el techo de la frente. Entonces, el derrame pericárdico en un contexto de una disección de aorta no se punza. Ese paciente tiene que ir a quirófano, clampar la aorta, reparar la disección y drenar el pericárdico. ¿Ok? Entonces, así, si aprendieron a hacer el derrame pericárdico relacionado a disección de aorta, no se drena. No se drena. ¿Sí? Y decir, no, pues se va a morir, está bien, pero vos no tenés que matarlo. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces eso nomás, tinción del Gram, citología, estudios especiales para tuberculosis, sobre todo ADA y gamma interferón se puede hacer, PCR algunas bacterias y hongos bacterias y virus, si es que eso va a modificar el tratamiento. ¿Sí? También se puede hacer una biopsia pericárdica si considera que el neoplásico, se puede considerar la biopsia pericárdica. ¿Cómo se trata? Y en principio
se drena si hay trastornos hemodinámicos. Si no, idealmente tratar la enfermedad de base y si es idiopática, el mismo tratamiento que la pericarditis aguda, solo que con controles, que el paciente no tapone. Cuando hablamos de taponamiento estamos hablando de un derrame pericárdico que hace que el ventrículo, aurícula y ventrículo derecho primero colapse. En el orden cronológico de los eventos, primero colapsa la aurícula derecha, ventrículo derecho y después el lado izquierdo. El taponamiento es una urgencia médica generalmente. Puede ser subaguda también, ¿sí? Pero lo más común es una emergencia médica. Implica que el paciente tiene que ser llevado a drenar. Se puede drenar y en la sala de urgencia no necesita muchas cosas, ¿sí? Idealmente con acompañamiento ecocardiográfico, pero si no se da no ecocardiográfico, se punza a través del espacio subsidiario apuntando al hombro izquierdo. Si no más, lo mejor sería ecocardio y parasternal. Entonces se punza, se drena y después se piensa en el taponamiento. Entonces, clínicamente, ¿cómo van a darse cuenta de un taponamiento? ¿Saben lo que es la triada de Beck? La gente que le gusta el nombre, decime la triada de Beck. Perfecto, esa es la triada de Beck. La presentación es, hay un colapso hemodinámico. Todo paciente que viene en choque y yo le doy inmunización yugular con piedad, la triada de Beck de taponamiento. Eso se manifiesta la placa, obviamente. Otra cosa, no necesita ser un derrame masivo, gigantesco para taponar. Porque hay dos condicionantes. Uno es el tamaño, pero también la velocidad de formación. O sea, pequeñas cantidades de líquido, pero que rápidamente se forman entran en el saco pericárdico, comprimen ya el ventrículo porque no hay tiempo para adaptarse. ¿Por qué les digo eso? Porque cada vez más nosotros en cardiología la cardiología es invasiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros ponemos marcapasos, hacemos el tratamiento de la arritmia, se hace por ablación, ¿sí? Se pone estena toda la coronaria. Todos esos procesos pueden producir un hemopericardio y taponan los pacientes. Son complicaciones del procedimiento invasivo y a lo mejor ahora casi ya en la frecuencia está empatando todas las otras cosas porque se invade mucho el corazón, ¿sí? Entonces son traumáticos y hemopericardios. En ese contexto no hace falta que sea enorme. Pequeñas cantidades ya operamos el corazón, es otra complicación de la cirugía cardíaca. No muestra porque nuestro cirujano a todo le abre el pericardio, entonces libera, pero es una complicación de cirugía cardíaca, luego está post-cirugía cardíaca. Entonces, el tratamiento, la triada es fundamental. En el electrocardiograma, lo que puede ayudar es eso de la alternancia eléctrica, que es y taquicardia. Taquicardia, alternancia eléctrica, hipotensión, taponamiento. ¿Ok? Hipotensión, taquicardia, irritación yugular, taponamiento. ¿Qué es el pulso paradójico? Terminología de cuarto. Durante la inspiración la presión baja 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Señal de taponamiento. ¿Y el musmaúl qué es? Es cuando vos inspirás y en lugar de descender tu columna, sube o no desciende. Señal de pericarditis. ¿Ok? Señal semiológica. Pero eso es, entonces triada de Beck es útil. Pocas cosas ya en la semiología es útil, pero la triada de Beck es una. ¿Sí? Paciente en irritación yugular, chocado, y si los ruidos que no escucha, taponamiento. Es una urgencia médica. ¿Sí? El drenaje fundamental es más o menos disparar y después estudiar. ¿Ok? Y el ecocardio se caracteriza por colapso. O sea, vos podés tener un estado prechoque donde colapsa el atrio todavía, pero todavía no hay choque. ¿Sí? Y vamos a leer la resonancia eléctrica. Si yo tengo la bolsa está llena de agua y tu corazón bailotea en él, entonces los complejos QRS, y esa es la alternancia eléctrica, el bamboleo eléctrico es alternancia eléctrica, es lo mismo. ¿Sí? Y es porque el derrame es muy importante y el corazón está ahí. Pero como te digo, eso lo que dice que el derrame pericárdico hay y probablemente abundante.
no define taponamiento. Taponamiento ya el conjunto de la alteración hemodinámica del bamboleo eléctrico. Y por epicardio, colapsa. Ustedes van a ver el líquido alrededor del corazón y la cito le hace así colapso totalmente. ¿Sí? Un detalle con respecto al taponamiento es que cuando vas a punzar y drenar, vos le tenés que dar líquidos. Tenés que pasarle 500 ml de suelo fisiológico en 10 minutos previo al. Y eso le va a mejorar hemodinámicamente mientras drenas. Para que evite que el colapso se produzca. Pero tampoco es conveniente pasarle mucho más a lo que es la interdependencia ventricular que dicen. ¿Saben lo que quiere decir? Lo que pasa es que en el taponamiento colapsa la aurícula derecha, eso empuja el tabique hacia el lado izquierdo y empieza a fallar tu gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, porque deforma tu ventrículo izquierdo y desplaza el tabique y no se contrae con eficiencia y ahí produce el choque. ¿Sí? Entonces, si yo le paso demasiado líquido, también va a pasar eso. Entonces, es 500 ml en 10 minutos y le drenan el líquido pericardio. Y después el proceso es lo mismo. O sea, en la historia clínica fundamental, ya que sacaste el líquido, vas a estudiar ese líquido que les dije, se puede tomar biopsia del pericardio. ¿Sí? Si ese derrame pericárdico es en el contexto de una neoplasia, lo más probable es que ese derrame pericárdico se vuelva a formar. ¿Sí? Entonces hay otra opción terapéutica en ese contexto, es hacer algo que se llama ventana pleuropericardica. Entonces unir el pericardio a la pleura, ese líquido va a la pleura tiene una mayor extensión de absorción, entonces convertir tu derrame pericárdico en derrame pleural para que se absorba más rápido. Se llama ventana pleuropericardica. Si es una noxa, un proceso de una enfermedad que no se va a prolongar del tiempo, yo puedo dejar un drenaje hasta que drene menos de 50 ml hora y saca. Un drenaje externo. Parecido al derrame pleural. 50 ml y se saca. Después, dentro de las enfermedades que afectan al pericardio está la pericarditis constrictiva. Por suerte actualmente es rara. ¿Sí? Eso implica que no hay líquido, pero el pericardio se engrosó lo suficiente como para ser un tejido rígido donde el ventrículo no se puede llenar con la suficiente capacidad para contener el líquido y aparecen los síntomas. Dentro de las causas está como secuela una pericarditis aguda o idiopática, neoplasia también, post-cirugía, complicaciones de cirugías cardíacas, de radiación en tumores, ya sea mama, eso que irradian, afecta al pericardio y se engruesa, como secuela de una enfermedad bacteriana, como secuela de una tuberculosis, y el último caso que tuvimos fue secuela de una infección pulmonar, o sea, un empieno, y por continuidad hubo una pericardiectomía local, ¿sí? Que puede pasar también. O sea, no todo el pericardio sino local. Bueno, básicamente dentro de los servicios patológicos es eso. El pericardio tiene que adaptar al volumen de sangre porque es un elástico, pero cuando hay pericardio, una pericarditis constrictiva, eso no pasa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se le ocurre van a suceder? Los síntomas son de insuficiencia cardíaca derecha, o sea, edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ¿sí? Y después aparece la lado izquierdo. Puede haber líneas también, pero predominan los síntomas derechos. Al predominar los síntomas derechos, siempre se tiene que hacer, y eso tienen que tener en cuenta como un detalle muy importante de la enfermedad, con la miocardiopatía restrictiva, diagnóstico diferencial hacer, y en muchas veces no es simple. ¿Sí? ¿Cómo se sigue? Bueno, aparte de los síntomas de insuficiencia cardíaca predominantemente derecho, uno puede tener un poquito de opresión precordial, lentitud gástrica, que ya no es bueno. En otro caso ya más avanzado puede tener diarrea por enteropatía, pérdida de proteína, todo por el edema que se produce. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dentro de los estudios, es raro
Antes al menos se veía mucho, porque la tuberculosis era la causa principal o la idiopática. Calcificación, una placa de Toraud es calcificación alrededor del corazón, ¿sí? Eso define una pericarditis constrictiva, pero es sumamente rara que vean, ¿sí? En el electrocardiograma, alteraciones así difusas, ya no tiene esa característica de la pericarditis aguda, sino hay una alteración inespecífica del segmento ST y la onda T. Puede haber taquicardia también. En la placa esa calcificación define, pero no es frecuente que pase. Y vamos a la ecocardiografía, ¿sí? Un detalle importante ya tener en cuenta que es fácil de hacer es que sin el pulso paradojal casi no pasa con la pericarditis constrictiva. Es más común el pulso A1, puede ser, ¿sí? Pero el paradojal no pasa. Entonces el Kumaul sí pasa. Entonces hay Kumaul no, sino paradojal. La ecocardiografía, el otro detalle, la pericarditis constrictiva puede elevar el BNP, pero menos de 100 casi siempre, y la miocardiopatía restrictiva sube a más de 400. Es un detalle no interesante para definir si una miocardiopatía restrictiva dentro de un proceso fácil de laboratorio. Después la ecocardiografía es fundamental, pero la ecocardiografía tiene parámetros muy finos, que tiene que ser muy bueno el ecocardiografía como para definir por encontrarlo la pericarditis constrictiva. Es muy fino. Tanto es así que no es muy frecuente esa patología, pero casi siempre tuvimos que pasar de la ecocardio, que no nos definió, que son parámetros muy difíciles de obtener, a una resonancia. ¿Sí? Entonces, dentro del algoritmo diagnóstico casi siempre vamos a la resonancia cardíaca. ¿Sí? La resonancia cardíaca es mucho mejor el grosor, es mucho mejor la fisiopatología, o sea, el corazón, su dilatación con algo líquido que le cubre. Si le hace un megalolino y tiene algo que más realce la radio, o sea, brilla todo el pericardio cuando es una pericarditis constrictiva. Casi siempre pasamos a la resonancia, aunque los algoritmos en la evidencia que el ecocardio te puede dar diagnóstico. Con parámetros como que se multiplican en Jeffrey, hasta para la ecocardiografía, eso sí que es muy bueno, ¿sí? Y con mucha experiencia. Entonces casi siempre pasamos a la resonancia. También se puede hacer la tomografía. La tomografía, algunas veces si yo pienso que el paciente también tiene alguna, o quiero hacer la constrictiva, puede ir a cirugía. La cirugía de pericardio es muy difícil y con muchísima comortalidad, en el sentido de que se enferma mucho, tardan en salir, si salen y muchos se mueren. O sea, una de las cirugías que tiene más mortalidad dentro de la cirugía cardíaca es la sacar el pericardio. Entonces no es todos los pacientes que nosotros condenamos a eso. Yo los dos pacientes que tuvieron pericarditis constrictiva se murieron en cirugía. O sea que es grave la pericarditis que va a la cirugía. Sacar el pericardio es complicado, pero hay tratamiento médico. El tratamiento médico también se basa en aspirina, o sea, un antiinflamatorio, colchicina, corticoides en esa progresión, y si no funciona corticoides, una droga que es una antagonista de la interleucina 1. Si no responde a eso, en un periodo de 3 a 6 meses, entonces se considera cirugía, pero la cirugía es de alta mortalidad. ¿Sí? La tomografía consideramos, me olvidé decirle que si ustedes van a considerar cirugía, a lo mejor una tomografía les sirve ya, porque la tomografía evalúa las coronarias también. Entonces puedo ya matar dos pájaros un tiro. Y la tomografía ve mejor las calcificaciones que la resonancia se puede hacer. Entra dentro de la posibilidad diagnóstica. Y lo otro es hacer un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco mide las presiones, ¿sí? Haciendo un diagnóstico a través de las medidas de presión. Generalmente ya no llegamos a eso. La resonancia me parece que es, cada vez la resonancia tiene más potencia y más definición de enfermedades, que creo que la resonancia sería siempre la opción. ¿Sí? Y la cirugía, entonces, el mismo proceso que le dije, aspirina, corticoide, colchicina, podemos asociar glucocorticoides con colchicina también. Si no responde, vamos a antagonista interleucina 1. Y si no responde, va a pericarditis. Después hay, dentro de la pericarditis constrictiva, hay una que se llama efusiva constrictiva. También es una
¿Qué quiere decir? Que tiene pequeña cantidad de líquido, aparte de tener el pericardio engrosado y rígido. La diferencia está que si yo saco, eso tiene un síntoma de taponamiento, yo saco líquido e igual sigue el síntoma de taponamiento porque no se resuelve. Eso se veía mucho en la pericarditis por tuberculosis. No cambia nada con respecto al tratamiento, sí, sobre todo hacer en ese y el otro dato. Él no produce ni paradojal ni Kumaul. Tampoco mejora si punzar. Entonces se tiene que hacer punzar, tratamiento médico o quirúrgico. Muchos, como les dije, la tuberculosis es la causa principal. Sería un ejemplo crónico masivo que decía que si pulsas y si vuelve dentro de 6 meses. No, sí, eso dentro de la recurrencia. Y ahí lo que va a dar la ventana pericárdica. Dentro de eso, ahí viene lo que se hace ventana pericárdica y una pleura porque es recurrente. Pasa eso. Pero nosotros vimos mucho con neoplasias. La neoplasia entra, pero ahí es el mismo proceso que la pericarditis recurrente. O sea, tenía un periodo que se mejora y después vuelve a tener el problema de inflamación pericárdica. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas? Pero tú ya leíste, el resto no leen. Ya que lean así, fija más y preguntan todo lo que tienen que preguntar. Y después ya tienen. Ok. El otro tema es endocarditis. Con respecto a endocarditis hay una nueva revisión de Duke. ¿Saben la clasificación de Duke? Seguramente ya leyeron su libro alguna vez. Ahora hay un 2023. ¿Sí? Tienen que buscar. Bueno, la endocarditis en principio es el proceso inflamatorio de la parte endocárdica del corazón. Generalmente lo más común que afecta las válvulas. ¿Sí? Dentro de la clase nosotros dividimos esa endocarditis hay varias formas. Uno el lado izquierdo, el lado derecho. Nativa o protésica. Esa es la clasificación común, ¿verdad? La que más con mayor frecuencia se ve es la endocarditis de válvula nativa del lado izquierdo. En nuestro medio. En Estados Unidos ya aumentó más del lado derecho por la drogadicción, ¿sí? Del lado izquierdo. Nosotros vemos más del lado izquierdo también porque la causa principal de valvulopatía sigue siendo, a pesar de todo, la fiebre reumática. Entonces, se produce la epidemiología, o sea, ¿cuáles son los pacientes que más tienen, en los cuales usted tiene que pensar en endocarditis? Los hombres más de 60 años, que vengan con el diente destruido o que tengan catéteres, marcapasos. Acá muchísimos pacientes con catéteres de diálisis. Entonces, esos son los pacientes que más ustedes tienen que considerar la endocarditis en cualquier paciente que venga febril, sobre todo, 93% de los pacientes tienen fiebre, difícilmente tengan una endocarditis sin fiebre. Después síntomas como dolor de cuerpo, mialgia, sudoración nocturna, escalofríos, ¿sí? Siempre tienen que considerar la endocarditis como una situación clínica porque es fundamental el tratamiento temprano, ¿sí? Si a ese mismo paciente, un tipo de más de 60 años con los dientes podridos, empieza a tener fiebre y ustedes ponen el estetoscopio y el estetoscopio a un soplo, más aún, ¿verdad? Uno de los criterios de endocarditis, soplo, fiebre, condición, el contexto clínico del paciente ya habla de la endocarditis como causa de una posibilidad. Y si a eso le sumamos un ecocardiograma y el ecocardiograma me muestra una vegetación, ya prácticamente confirmo. Bueno, ese mismo paciente tuve hace poquito. Entonces, pero a una mujer joven ya le está en fiebre, malestar general, mialgia, le asculto, soplo, ecocardio, ahí mismo no haya vegetación, soy endocarditis. No, era endocarditis. Faltó el otro detalle fundamental. Tiene que tener hemocultivo positivo. ¿Sí? Todos los hemocultivos de esa chica eran negativos. Y me frustró 4 días. Seguía febril, yo le di igual antibiótico empírico y me frustraba hasta que vi una fenómeno de Reino.
cambió mi diagnóstico a lupus. Confirmado lupus era vegetación de Lehmann-Sachs. ¿Escucharon alguna vez? Bueno, era una endocarditis. Trombótica no bacteriana, Lehmann-Sachs, en contexto en lupus. O sea, tiene que haber hemocultivo positivo. ¿Ok? Entonces, los hemocultivos, entonces todo paciente febril, contexto adecuado, soplo, con carga de vegetación, se dice, ya endocarditis, no, tienen que ser hemocultivos. Los hemocultivos se sacan cada media hora 3 veces. ¿Sí? Puede ser de diferentes sectores. Ese es un detalle fundamental. ¿Sí? El otro detalle es que si el paciente está estable, no empiece el antibiótico ya. Aguanten y esperen el hemocultivo. Ahora, si el paciente está críticamente enfermo, bueno, ahí sí consideraría darle antibiótico. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle importante. Dentro de la bioquímica sanguínea, obviamente va a tener perfil de infección. Leucocitosis, desvío a la izquierda, reactante de fase aguda elevado, afectación hepática, función renal puede estar deteriorado, puede haber hematuria, puede haber prolactinuria, son efectos sistémicos muy importantes. El electrocardiograma en principio es inespecífico. El ecocardio puede haber vegetación, pero ya a la vegetación se puede acompañar de insuficiencias valvulares ya por el proceso infeccioso en sí o porque estaba dañado antes, ¿verdad? Entonces, ecocardio a todos, hemocultivos, 3 hemocultivos mínimos y vemos, ¿sí? A esperar el cultivo. Ahí viene el criterio de la Sociedad de Enfermedad Infecciosa del Corazón, se lanzó el nuevo ¿cómo se dice? Actualizado en el 2013. Pero la actualización de ese DUL, lo único que dice es que antes, ustedes ya leyeron una vez el criterio de DUL. Nunca en patología médica no leyeron. Bueno, son criterios que tienen casi 90% de sensibilidad, especificidad para endocarditis del lado izquierdo, no tanto del derecho, del lado izquierdo. Que hablan de criterios mayores, criterios menores, criterios clínicos, criterios imagenológicos, criterios patológicos. Básicamente es paciente que tenga hemocultivo positivo, gérmenes típicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los gérmenes que más dan endocarditis? Estáfilo, estrepto y enterococo. O sea, antes no se consideraba un germen típico de endocarditis en enterococo, ahora sí es. ¿Ok? Entonces, son los gérmenes típicos de las endocarditis. Entonces, si yo dice esos criterios más o menos, dice, si el paciente tiene hemocultivo positivo a uno de estos gérmenes, aparte de eso tiene una alteración estructural del corazón y aparte de eso tiene fiebre, fenómenos inmunológicos, fenómenos, ¿saben lo que es mancha de Rod? Nódulos de Rod, mejor dicho. Manchas de Rod es el de loco. Ah, sí, mancha de Rod, nódulo de Oster y manchas de Jaroway. ¿Vieron alguna vez? No creo. Porque eso sería antes cuando nosotros nos le damos antibióticos a los pacientes, era la evolución tarde, ¿sí? No es común, ¿sí? Poco, es raro ya que se vean esos fenómenos embólicos. No se sabe tampoco si son embólicos o inmunológicos. Claro. No es que las bacterias van hasta allá si no se forma el proceso inmunológico por la infección, ¿no? ¿Claro? Entonces, todo eso hace, esos son criterios menores. Los criterios mayores serían alteración estructural, bacterias, germen típico en cultivos diferentes. O sea, también es otro detalle. Ustedes no pueden considerar un cultivo positivo con un solo frasco o el crecimiento de un solo frasco. Mínimo tienen que haber crecido en 2. ¿Ok? Para considerar endocarditis. Entonces, eso es el criterio. Entonces, la gran diferencia está que el enterococo entra como un microorganismo típico. Si entonces ustedes hacen estudios, el otro día tuvimos un paciente en el hospital, hay una espondilodicitis, hasta Staphylococcus aureus, porque salió en el hemocultivo. Mandatorio asegurarse que el corazón no está afectado, porque es un germen típico de endocarditis, ¿sí? Si yo tuviese un hemocultivo positivo para pseudomonas, ese no es típico de la endocarditis, pero Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, entonces se tiene que investigar. Ok. Una vez que definimos que es una endocarditis bacteriana, entonces pues el tratamiento básico es antibióticos. Idealmente el antibiótico tiene que estar direccionado de acuerdo al cultivo y al antibiograma.
¿sí? Pero si no tenemos, lastimosamente es un problema para nosotros, porque si bien las guías te dicen que más del 90% tienen hemocultivo positivo, acá no es tan así. Muchos de nuestros cultivos vienen negativos. O porque el paciente, como esta chica que les dije, de la endocarditis ya estuvo, de lupus, estuvo en varios centros hospitalarios, recorrió ya el Alto Paraná, todos lados le dieron antibióticos. Sí, pero por acá, levo por acá, por todos lados le dieron antibióticos. Entonces ese cultivo, hay alta probabilidad que el cultivo te salga negativo. Cuando vino con nosotros, y nosotros no hicimos un cultivo porque esperamos que pase la vida media de la última droga que tomó, que se le dio ciprofloxacina, esperamos 48 horas, y ahí recién hicimos los hemocultivos, pero igual fue negativo. Entonces lo ideal es, si la situación clínica del paciente da, esperamos. Si la situación clínica no da, y eso implica sepsis, un cuadro sistémico muy grave, entonces se da en vivo. Y si nosotros tenemos en cuenta cuáles son los gérmenes típicos cuando consideramos, entonces hay que hacer una cobertura para esas bacterias. Y entonces se usa generalmente el régimen de ceftriaxona con vancomicina, ¿sí? Hasta esperar cultivo. Muchos de los enterococos ya están siendo resistentes a la vancomicina y se usan ampicilina, ¿sí? Pero el régimen que ponemos todos los pacientes es banco más ceftriaxona, esperando cultivo. La defervescencia, o sea, ustedes tienen que considerar endocarditis. Es interesante, porque si tu paciente, usted le dan antibiótico en menos de 4 días, ya está espléndido, no es endocarditis. ¿Ok? Pero si pasa de 7 días y no funciona tu antibiótico. ¿Entendieron el contrasentido? Pero así es. ¿Ok? Entonces, normalmente se trata entre 4 a 6 semanas, pero se considera a partir del momento que tu hemocultivo sea negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago antibiótico tengo que esperar 48 horas y tomar nuevos hemocultivos. El problema es que nosotros, para acá nuestra realidad alto paranaense, que es difícil aplicar lo que la guía dice, porque casi siempre nuestros hemocultivos son negativos. Entonces ellos se basan mucho en hemocultivos para determinar el tratamiento. Ellos consideran a las 48 horas hemocultivo. Si es negativo, a partir de ahí quiere decir que el antibiótico funciona y ahí cuento, 4 a 6 semanas. Si no se está negativizando, espera hasta 2 o 3 tomas más cada 72 horas. Entonces, si no se está negativizando, entonces quiere decir que el antibiótico no anda, ¿sí? Y si demasiado rápido se cura, quiere decir que no es endocarditis. Funciona así, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que hacer hemocultivos a las 48 horas otra vez, después a las 5 días otra vez, y así hasta que se negativice el hemocultivo. Ecocardiografía se hace al diagnóstico, pero si hay una complicación, ¿cuáles son las complicaciones de la endocarditis que saben? Podemos tener complicaciones infecciosas, que quiere decir que hay bacteriemia persistente y no controla la infección. Complicaciones mecánicas, que quiere decir que la infección destruyó una estructura valvular, creando generalmente insuficiencia, ¿sí? Después tenemos complicaciones embolígenas, abscesos, puede haber abscesos riñón, vaso, médula, hueso. Podemos tener sangrado, aneurismas micóticos, hemorragia cerebral. Esto todo generalmente aparece a las 2 semanas del cuadro, sobre todo cuando no controlamos la enfermedad, ¿sí? Podemos tener glomerulonefritis y los fenómenos inmunológicos ya hablamos, ¿sí? Es importante definir eso porque también tenemos, si yo mis antibióticos no tanto funcionan, dejamos 4 a 6 semanas y terminó. Si no, el paciente, si tiene una de esas complicaciones mecánicas, bacteriana persistente, la vegetación es muy grande, entonces tiene que ir a cirugía. ¿Okay? Es el tratamiento quirúrgico. Si una vez que consiguen, y hay otra vez, si es que si encontramos hemocultivo y direccionamos, si es un estafilococo meticilin resistente, la droga se cambia, obviamente porque la banco es muy nefrotóxica, lo ideal es no darle por tanto tiempo. Entonces se cambia, por ejemplo, a la oxacilina, ¿sí? Funciona la oxacilina, eso ya es guiado generalmente. Si el estafilococo es meticilin resistente,
Si es un estreptococo, puede dejar la ceftriaxona, sacarla a banco. Entonces, a partir de ahí vemos. Pero como régimen empírico, vancomicina, ceftriaxona. Después lo del lado derecho, de la endocarditis del lado derecho. Como le dije, es mucho más común ahora en drogadicción, es una de las condicionantes, pero también en eso que les dije, nosotros ponemos ahora marcapasos, desfibriladores, catéteres, cortacá para cánceres, invadimos mucho al paciente. Entonces la endocarditis del lado derecho aumentaron a partir de ahí, ¿verdad? Generalmente lo que se infecta es la tricúspide, que es mucho más frecuente que la pulmonar, que es el menos 10% de la pulmonar, ¿sí? La válvula tricúspide. La válvula, entonces, generalmente se manifiesta, aparte de los síntomas generales, que es fiebre, que no hay forma de distinguir del lado izquierdo, sí aparecen síntomas que son específicos del lado derecho. Si en el contexto de una endocarditis empezó a tener hemóptisis, tos, imágenes pulmonares, quiere decir que está embolizando del lado derecho a través de la arteria pulmonar al pulmón. Entonces producen hemóptisis. Como es del lado derecho, los hemocultivos, a pesar de eso, los hemocultivos pueden ser positivos siempre, casi siempre, ¿verdad? Antes decían que los hemocultivos no eran tan rentables, sí son, siempre hemocultivos, ¿sí? Lo más común, es lo más común que en este caso sean estafilococos coagulasa negativa, porque son generalmente invasiones de la piel. Entonces la coagulasa negativa entra ahí como un personaje importante dentro de la patología de la endocarditis. Entonces, vancomicina casi siempre es un antibiótico que se utiliza como primera opción, ¿verdad? Como complicación da insuficiencia tricúspide, pero la insuficiencia tricúspide es sumamente bien tolerada clínicamente, por lo cual generalmente no va a cirugía. La otra característica importante del lado derecho es que yo puedo hacer antibióticos por más corto periodo, igual efectivo. Algunos hablan de hasta 2 semanas nomás antibióticos y con eso ya es suficiente, ¿sí? Siempre y cuando, siempre que el paciente con endocarditis tenga algún aparatito de eso, hay que quitar. Si tiene un catéter, hay que sacar. Si tiene marcapaso, hay que cambiar. Si tiene portacá, hay que cambiar. Si tiene catéter de diálisis, hay que cambiar. Obviamente el foco hay que eliminar. Después vienen las de la prótesis. Las prótesis valvulares es complicado, porque y bastante grave, muchas veces. Y hay un detalle sobre la endocarditis, sobre el diagnóstico. Muchas veces yo con la ecocardio, por ejemplo, el paciente sigue febril y tuvimos un caso, por eso me acuerdo de eso, es un detalle muy importante. Fiebre a pesar del tratamiento antibiótico, y considerando el antibiótico no funciona. Y realmente si hicimos una tomografía cardíaca que se puede hacer, también se puede hacer resonancia y también se puede hacer, no tenemos la marca PET con el 18 de isofluoro FDG, ¿sí? 18 FDG es un SPECT, que es lo que hace tiñe el proceso inflamatorio. O sea, yo no sé dónde está la infección, yo le hago un PET scan con ese marcador se fija a los procesos inflamatorios y brilla. Entonces voy a identificar focos de abscesos, focos infecciosos metastásicos, abscesos. Como nosotros no tenemos eso, sí tenemos la tomografía. La tomografía cardíaca evidenció un absceso paravalvular, ¿sí? Al tener un absceso paravalvular, indica cirugía, fue reemplazo de válvula, protésica, cirugía. Entonces, se usa mucho la tomografía, en esos casos, sobre todo en pacientes donde el proceso infeccioso no se soluciona. Hay alteraciones, bloqueos de ramas. Cuando hay bloqueo de ramas es altamente, o bloqueo en la trastorno de conducción, mejor dicho. En el electrocardiograma en un paciente con endocarditis altamente sospechoso de que tenga un absceso paravalvular, ¿sí? Que está comprometiendo por el proceso inflamatorio el sistema de conducción. Entonces, todo paciente que bloquea, vean que no tenga un absceso. Se hace tomografía, se puede. Algo que también usamos mucho acá es el que tenemos disponibilidad es la ecocardio transesofágica. Sobre todo en los pacientes donde la transtorácica no se puede ver bien, ya sea porque es gordo, porque tiene enfisema pulmonar, porque tiene vendaje. La transesofágica es una excelente alternativa porque la visión es mucho mejor. Sobre todo para las complicaciones mecánicas se ve mejor con la transesofágica. ¿Sí? Tenemos disponibilidad acá. ¿Sí?
¿Está bien? Bueno, entonces dentro de las infecciones por la prótesis hay diferencias de acuerdo al tiempo. O sea, si la endocarditis apareció antes del año de la cirugía, entonces consideramos que los gérmenes pueden ser no la que generan los típicos. Ahí tendríamos que considerar bacilos ya gram negativos, estafilococcus meticilin resistente. Entonces es altamente necesaria que tengamos, o sea, necesitamos mucho que tengamos el angiograma para guiar el tratamiento. Y si no tenemos angiograma y queremos hacer ya tratamiento empírico, tendríamos que usar mínimo banco pipiratazo, ¿me entiendes? Porque ahí ya consideramos gérmenes que tengan de origen el hospital, lo cual hace que sean más resistentes. Entonces un paciente que tiene una prótesis y se posó antes de un año y está con una endocarditis y no tenemos todavía el antibiograma y ya queremos tratar, vamos a banco pipiratazo. Eso no pasa si esa prótesis se colocó más de un año. Entonces ahí los gérmenes que vamos a tratar son los mismos que los que son de la comunidad. Vamos a mostrar el estafilococo meticilin sensible, el estreptococo, el enterococo. ¿Sí? Pero claro, todo está supeditado a los antibiogramas. Y cirugías, las prótesis valvulares que hacen que la endocarditis sea más difícil de tratar y la posibilidad de que vaya a cirugía es mucho mayor. Porque se empiezan a degenerar, o sea, agarran como son tejidos que no tienen circulación y vitalidad, los antibióticos no llegan más rápido. En la bacteria se pega a un punto de sutura, crece, se deshace la sutura, entonces hay insuficiencia paravalvulares, abscesos, mucho más complicado y hace que la cirugía sobre esa válvula sea muy probable. ¿Sí? Bueno, algo más. Son temas muy largos para discutir. Entonces es más común el lado izquierdo por el tema de las válvulas rápidas que el izquierdo más Sí, hay más común la del lado izquierdo. A nuestro medio, 10 a 1, todas las endocarditis que vemos, pero en la literatura, como te dije, Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísimo. Porque cuando ellos se colocan heroína y cocaína endovenosa, aparte de que no hacen ningún tipo de limpieza del sitio de punción, reutilizan su aguja. Muchos usan la saliva, imagínate, la saliva como diluyente y se inyectan en la vena. Por lo cual, en la endocarditis se ha visto esa bacteria de la boca en las válvulas que tuvieron que operar. Porque hacen como diluyente hasta para ellos con eso diluyen la locura. Entonces hay muchísimo lado derecho allá. Nosotros acá en nuestra vida, casi todas las endocarditis que hemos visto fueron izquierdas. Rarísimo el derecho a nosotros. Vimos a un paciente con marcapasos. Pero porque nosotros los que se drogan acá es crack, marihuana, cocaína endovenosa, o inhalan, pero no se inyectan. Ya la heroína y la cocaína endovenosa. Entonces muchísimo más frecuente. El otro contexto es la HIV, que también condiciona que sea mucho más frecuente del lado derecho. Pregúntenos más si necesitan saber algo. El tema es sumamente largo, muy poco tiempo. Y más sería valvulopatía. ¿Cómo? Estas cuestiones vamos a responderse en nuestro medio. ¿En qué sentido? No el examen. ¿Qué quiere decir según tu medio? ¿Según barreras? No, nuestro contexto. No, claro, obviamente. En las preguntas, o sea, yo no sé quién va a hacer el examen, ¿verdad? Y me dice a mí, yo siempre aplico, a mí no me gustan mucho los exámenes así teóricos a mí me gustan casos clínicos, ¿ok? Que tengan noción de lo que es el paciente en casos clínicos. Preguntarle cosas bases así ya a mí no me gusta muy puntuales. ¿Okay? Yo lo que ustedes necesitan como estudiantes de medicina es que tengan capacidad de razonamiento y se interpreten el caso. No que sepan, porque todo está escrito, eso de Core de Duke hace falta que ustedes sepan de memoria.
que yo le voy a poner, no. Lo que tiene que saber es ese conocimiento llevar a la práctica. ¿Me entiendes? Si vamos al examen, desde mi punto de vista tiene que ser caso clínico siempre. Dios mío. Entonces, las preguntas van a ser hechas así, al menos si yo hago, pero no sé, depende de qué crees. ¿Sí? Y a menos siempre que le diga que las clases tienen que ser así, casos clínicos. Por eso también, yo creo que, y no sé mi grupo quién está, pero casi no se van a la práctica conmigo, ¿no? Y no está bien. ¿Sí? Usted tiene que ir. Donde se aprende es así. De ahí en el hospital.